Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a hacer como con recorderis de lo visto y que es importante para el siguiente capítulo. Entonces, eh, vamos a hablar de los procesos isotérmicos, vamos a hablar del calor específico a volumen constante, de presión constante y otras cosas más, ¿listo? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de los procesos isotérmicos. Los procesos isotérmicos sabemos varias cosas. Sabemos que el cambio de la energía interna es igual a cero y que por la primera ley de la termodinámica el calor que ingresa al sistema es igual al trabajo realizado por el sistema. ¿Cómo se calcula el trabajo en un proceso isotérmico? Entonces, el trabajo sería el número de moles por el calor específico. Bueno, ¿cómo se obtiene esta fórmula realmente? El trabajo es igual a la integral de volumen inicial, volumen final, de la presión por el diferencial de volumen. Esto recuerde que esa presión, la presión se define como fuerza por unidad de área. Pero trabajo es fuerza por desplazamiento, la fuerza por el desplazamiento. Pero si yo la fuerza la cambio por presión por unidad de área por el área por desplazamiento me da el volumen. Por eso es que nosotros escribimos aquí que el trabajo es igual a la presión por el diferencial de volumen y irá del volumen inicial al volumen final. Bueno, depende si es una expansión, es una expansión o es una compresión del sistema. Bueno, entonces tenemos que la presión por la primera ecuación de estado, por la ecuación de estado tenemos que es el número de moles por el calor, por la constante de gases ideales por la temperatura sobre el volumen, y eso lo colocamos en esta integral. Y bueno, aquí se saca lo que es constante, que es el número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura, por la integral del volumen inicial al volumen final, de la derivada del volumen con respecto al volumen, y eso ya sabemos que es un logaritmo natural que por propiedades de logaritmo nos quería el trabajo realizado, este sería el trabajo realizado en un proceso isotérmico, ya sea de expansión o de compresión de un sistema termodinámico. Pero habíamos hablado de algo que era cuando tenemos dos isotermias y el cambio en esos cambios de temperatura lo hacían por un proceso ya sea isovolumétrico o isobárico. Entonces, nosotros decíamos que cuando en un proceso isotérmico el cambio de la energía interna es cero, pero ya no es cero la energía interna, porque cuando se hace un cambio de una temperatura a otra por un proceso, pues va a haber un trabajo. Y si hay trabajo por la primera ley de la termodinámica, pues ya ese cambio de energía interna ya no es cero. ¿Listo? Entonces aquí mostrábamos cómo se obtenía, cómo definíamos el Q. El Q, por ejemplo, para cuando es un proceso isobárico, el Q tiene que ser el número de moles por el calor específico a presión constante por el cambio de temperatura, mientras que si es un proceso isovolumétrico, decimos que es el número de moles por el calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Bueno, aquí recuerden que en el proceso isovolumétrico el trabajo es cero, entonces por la primera ley tenemos que el calor que ingresa al sistema es igual a la cantidad de energía interna del sistema, pero en proceso isobárico el trabajo es igual a la presión por el cambio de volumen y pues ya, esta sería pues la ecuación correspondiente, pues habría un cambio de energía interna más la presión por el diferencial de volumen, donde el Q se toma como esto que acabo de decir. Eso era lo que ya habíamos visto. También la energía cinética translacional promedio de un gas ideal la habíamos obtenido como 3 medios del número de moléculas por el Cavol-Manté o 3 medios del número de moles por RT, ¿cierto? Eso ya lo habíamos obtenido. Por ejemplo, para procesos isovolumétricos, como no hay trabajo, decimos que el cambio en la energía interna es igual al Q, al calor que ingresa el sistema. Este sería el cambio en energía interna, este sería el Q. Si hacemos una igualación de esos dos, como lo dice acá, entonces obtenemos calor específico a volumen constante como 3 medios de R, donde R es 8,314 joules sobre un mol por Kelvin. Si lo reemplazamos en gases monoatómicos, tenemos que es 12,5 joules sobre un mol por Kelvin. Ahora, vamos a obtener, también hablamos para, por ejemplo, cómo obtener el calor específico a presión constante. Entonces, a presión constante, bueno, aquí este sería el cambio de la energía interna en procesos isovolumétricos. Si tomamos unos cambios infinitesimales, decimos que la derivada de la energía interna es igual al número de moles calor específico a volumen constante por el diferencial de temperatura. Despejando el calor específico a volumen constante, obtenemos esta ecuación de acá. Como en procesos monoatómicos solo está la energía cinética rotacional promedio, entonces esta energía interna va a ser
Ah, bueno, pero aquí todavía no. Perdón. Entonces, este sería el CB. CB lo vamos a tomar como 1/n por la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura. Esto es para sacar este proceso que está acá, es para sacar esta ecuación que está acá, que relaciona los calores específicos. Entonces, decimos que esto es para procesos isobáricos para cambiar de una temperatura a otra mediante un proceso isobárico. Este es ¿sí? Entonces decimos que el cambio de la energía interna la tomamos como un proceso isovolumétrico, número de moles, calor específico como volumen constante por el cambio de temperatura. El Q, como es un proceso isobárico, lo tomamos como el número de moles, calor específico, presión constante por el cambio de temperatura, menos el trabajo, como eso es un proceso isobárico, si el trabajo es el área bajo la curva, decimos que la presión por el diferencial de volumen, pero por la primera ley de la termodinámica decimos que es NR por el delta de T, factorizamos el delta de T, factorizamos el N, que está en todos los términos, y obtenemos esta ecuación que es bien importante, ¿cierto? Para procesos monoatómicos, diatómicos y poliatómicos. Teniendo el CB, que es 3 medios de R, lo reemplazamos en esa ecuación que acabamos de obtener y obtenemos el calor específico a presión constante como 20.8 joules sobre mol por Kelvin y el factor gamma, que es la relación entre el calor específico a presión constante y a volumen constante, 5 medios de R, 3 medios de R, 5 tercios, 1.67 para gases monoatómicos. Eso es lo que ya habíamos visto. También vimos esto. Esta tabla, ¿cierto? Esta tabla me muestra los calores específicos de gases monoatómicos, diatómicos y polatómicos, ¿cierto? Eso es lo que dice. Entonces, monoatómicos, diatómicos y poliatómicos. Los calores específicos a volumen constante, presión constante, la diferencia y el factor gamma. Entonces, pues aquí habíamos hablado de una ecuación que se obtenía haciendo en el límite de cambios infinitesimales. Tenemos que de aquí obtenemos esta ecuación que está acá, que la voy a utilizar nuevamente acá para recordarles, ¿no? Aquí también se puede obtener por esta vía, donde el calor específico volumen constante, entonces es esto, la derivada de la energía interna del sistema por el diferencial de temperatura para gases monoatómicos. Entonces solo tenemos que la contribución térmica es de la energía cinética translacional promedio, que es 3 medios de nRT, que ya lo habíamos visto aquí también, 3 medios de RNT, 3 medios de nRT o 3 medios del número de moléculas por el cabo T, ¿cierto? Y tenemos entonces aquí ya diferenciando, metemos esto en esta ecuación, sacamos las constantes, derivamos 3 medios de R, bueno, 12.47, que es el calor específico a volumen constante. Y utilizamos esta ecuación para calcular el calor específico a presión constante, que es 20.78 joules sobre mol por Kelvin. Eso recuerden que es para gases monoatómicos. El factor gamma, que es la relación entre el CP sobre el CB, que eso nos daría 1.67, que es dividir 5 medios de R por 2 tercios, 3 medios de R, eso me da 3 quintos, que es 1,67. Bueno, vamos a hablar un poquito de la equipartición de la energía, porque a la medida que aumenta la temperatura, las moléculas se mueven, no solamente se trasladan, ¿cierto? Se trasladan, sino que rotan alrededor de los ejes X, Y y Z y vibran. Eso no es que tengan un reloj, sino que lo colocamos como si fuera un resortico que hace que vibren. Dice, la energía interna de un gas incluye aportaciones de los movimientos traslacional, vibratorio y rotacional de las moléculas. Los movimientos rotacional y vibratorio de las moléculas se activan mediante colisiones y por lo tanto se acoplan con el movimiento traslacional de las moléculas. ¿Listo? Entonces, teorema de la equipartición de la energía. ¿Qué dice el teorema de la equipartición de la energía? Dice, se asocia con cada componente de la velocidad de traslación, rotación y vibración de una molécula una energía cinética promedio de un medio de Cabo-Manté. Además, se asocia con cada energía potencial de una molécula una energía promedio de un medio de Cabo-Manté. Dice ahora, entonces, aquí se habla de las moléculas diatómicas. ¿Cuál sería la energía interna de las moléculas diatómicas? Entonces, diatómicas es, por ejemplo, la molécula de oxígeno, la de hidrógeno, ¿sí? El monóxido de carbono, esas son moléculas diatómicas. Entonces dice, las moléculas diatómicas tienen 6 grados de libertad.
3 traslacional, 2 rotacional y 1 vibración más una energía potencial. Pero la mecánica cuántica dice que la vibración de la molécula contribuye a la energía cinética y potencial solamente a muy alta temperatura. Entonces consideremos solamente 5 grados de libertad de la energía cinética. Y la energía interna, bueno, aquí dice energía cinética, pero realmente la energía interna, 5 medios de un medio de Cabo-Maltés. Podemos decir entonces que la energía interna de un sistema, ¿cierto? A muy altas temperaturas es 3 de la energía cinética translacional por medio y 2 de la rotacional. N es el número total de moléculas. Entonces eso me da 5 medios de N por K-Boltzmann-T, pero yo voy a utilizar cambiando el K-Boltzmann, y que es la constante de gases ideales, el número de Avogadro, y el número de moles como el número de moléculas sobre el número de Avogadro, yo sustituyo estas dos cantidades y me da 5 medios de NRT. Bueno, utilizo la ecuación que ya les había mostrado anteriormente, donde CV es 1 sobre N por la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura, donde la energía interna es 5 medios de NRT. Bueno, hago la derivación, obtengo que 5 medios de R 8,314 joules sobre mol por Kelvin, y obtengo que para gases diatómicos ese CV es 20,4 joules sobre mol por Kelvin. Y utilizando esta ecuación, obtengo el calor específico a presión constante, donde 5 medios de R, que es el de volumen, el R, 7 medios de R, y eso me da 29,4 joules sobre mol por Kelvin, donde eso, recuerden que siempre gases diatómicos, y el problema dice un gas diatómico, entonces usted ya sabe cuál es el calor específico a presión constante y a volumen constante. Para gases diatómicos, una molécula de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y monóxido de carbono, una molécula con 2 átomos. Moléculas poliatómicas, entonces ya tenemos una contribución no solo de la energía cinética traslacional, sino rotacional y vibracional. En total tenemos 7, 3 de la traslacional, energía cinética traslacional promedio, 2 de la rotacional y 2 de la vibracional. Sumando eso me da 7 medios de NRT. Utilizando nuevamente la ecuación de CV es igual a 1 sobre N por la derivada derivada de la energía interna del sistema con respecto a la temperatura, 7 medios, factorizando, reemplazando R como 8,314 joules sobre mol por Kelvin, obtenemos que es 27 joules sobre mol por Kelvin. Y utilizando esta ecuación obtenemos este calor específico a presión constante y nuevamente el factor gamma. El factor gamma para gases poliatómicos sería 1,29. ¿Listo? Esta gráfica es bien interesante porque me muestra el calor específico del hidrógeno. Esta es una gráfica del calor específico a volumen constante con respecto al hidrógeno cuando se le aumenta la temperatura. Entonces, cuando se está hasta esta temperatura, él se comporta como un gas monoatómico. Dice, a estas temperaturas los grados de libertad rotacionales están congelados y el calor específico es como el de un gas monoatómico ideal. Luego se le sigue aumentando la temperatura, vemos esta planicie, dice a temperaturas intermedias se manifiestan los grados de libertad rotacional, dando 5 grados de libertad como si fuera una molécula diatómica. Y tenemos que aumentando la temperatura, dice cerca de la temperatura de disociación de 3200 Kelvin, hay una evidencia de los grados más de libertad, de 2 grados más de libertad, lo que implica que la vibración está afectada ahora por el calor específico. Para la vibración de la energía cinética y la energía potencial recibe cada una ese remedios o un medio de K-Boltzmann-T de la energía de la equipartición. Vamos a ver qué dice acá. Dice, el comportamiento del calor específico del hidrógeno con el cambio de temperatura fue muy desconcertante al principio del siglo XX. A bajas temperaturas se comportaba como un gas monoatómico, pero a temperaturas más altas su calor específico adquiría un valor similar a las otras moléculas diatómicas. Fue necesario esperar el desarrollo de la teoría cuántica para demostrar que el hidrógeno diatómico con su pequeña inercia rotacional necesitaba una gran cantidad de energía para excitar su primer estado cuántico de rotación molecular. Como no podía conseguir esa cantidad de energía a bajas temperaturas, actuaba como un gas monoatómico. Bueno, muy bien. Vamos a ver otro tema bien interesante, que es la distribución de velocidades. Esto de las atmósferas exponenciales. Eso me relaciona a la densidad atmosférica con respecto a la altura, y además vamos a obtener la ecuación, esa se llama la ley de las atmósferas.
que entre más alta, más alto, entre mayor altura, menor es la densidad. Por eso es que hay nubecitas. Y vamos a relacionar la presión con, dice, la presión atmosférica real en función de la altitud. Las moléculas más ligeras se concentran a mayor medida a alturas más altas. Bueno, muy bien. Entonces uno puede, dice, la velocidad promedio de las moléculas se incrementa al aumentar la temperatura. Es la distribución de velocidades. Dice, lo que queremos saber es que en un sistema que está a cierta temperatura, queremos saber cuántas moléculas tienen determinadas velocidades. Bueno, entonces, como les dije, primero vamos a ver la atmósfera exponencial. Tengamos estas consideradas, se considera la distribución de las moléculas atmosféricas, determina cuánto varía el número de moléculas por unidad de volumen con la altitud. Entonces, el método sugiere que tomar una capa con una temperatura constante. Esta suposición no es correcta debido a que la temperatura de la atmósfera disminuye, aunque el método ilustra los rangos básicos de la distribución. Vamos a empezar tomando entonces la ecuación de gases ideales como PV es igual a NRT, ¿cierto? Donde yo también la puedo escribir como el número de moléculas por el constante de volumen por la temperatura. Si yo este volumen lo paso aquí a dividir, el número de moléculas por unidad de volumen es esta densidad, la vamos a llamar NB. ¿Listo? Dice, determinar cómo cambia NB, ¿sí? En nuestra atmósfera. Bueno, entonces aquí, creo que aquí repetí exactamente lo mismo, pero con el NB. Dice, bueno, recordar que la fuerza es la presión por una unidad de área. Aquí tenemos esa capa atmosférica, ¿cierto? A un volumen, a una determinada temperatura. Vamos a mirar cuáles son las fuerzas que actúan sobre esa capa, que sería este diagrama de cuerpo libre. Tenemos que es el peso, que es el número de moléculas por el peso. Tenemos una presión hacia arriba, una fuerza hacia arriba, que es P por A, y una fuerza hacia abajo, de este gas de acá hacia abajo, que es P por el diferencial de la presión multiplicado por el área. Entonces, haciendo esa suma, como se supone que esa capa está en el equilibrio, entonces decimos que esta presión por el área menos estas dos, ¿cierto? Aquí pues hacemos una pequeña matemática, rompemos paréntesis, cancelamos acá, aquí quedaría el peso y el diferencial de presión por el área igual a 0. Tendríamos esto y vamos a trabajar un poquito con esto y con esto. Entonces aquí sería que el peso es el número de moléculas por el peso, pero ese n, como ya lo habíamos dicho desde el principio, ese n lo puedo cambiar por el NB por B, ¿cierto? NB por B, y el volumen lo puedo cambiar por el área por el diferencial. Entonces el área, esta área por el diferencial de acá, ese sería el volumen. Y bueno, listo, entonces ese sería el P. Y el de P, entonces vamos a coger la ecuación de gases ideales, esta, diferenciamos a ambos lados sabiendo que esa capa está a una temperatura constante. Entonces tenemos esto y tenemos esto, lo sustituimos acá y me queda esto de acá, ¿cierto? Esto es el nivel del mar, aquí lo que se muestra es que a medida que aumenta la altura, disminuye la densidad. Bueno, aquí tenemos entonces lo que acabamos de decir con respecto a esto. Bueno, acá, entonces pasamos este NB aquí a dividir y este menoscabo el manté también lo pasamos aquí a dividir, integramos a ambos lados de la igualdad, ya sabemos que esto nos da un logaritmo natural, ahora sacamos Euler y nos da esta ecuación que la llaman la ley de las atmósferas, dice la densidad de equilibrio en términos disminuye exponencialmente con la altitud creciente. Este Y es la altitud, ¿no? Bueno, la densidad de las atmósferas al nivel del mar, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor máximo que puede tener esa curva? Es cuando esto se haga 1. ¿Cuándo se hace 1? Cuando Y es 0. Si Y es 0, E a la 0, tu número elevado a la 0 da 1, y entonces me quedaría N sub 0, que es al nivel del mar, que sería esta, 2.69 por 10 a la 25 moléculas por metro cúbico. Bueno, ¿y cómo calculo la presión? Pues fácil, porque la presión es Sn que acabo de calcular, SNB por el K-Volman-T. Y sabiendo que N sub 0 por K-Volman-T es P sub 0, y entonces ya tengo la ecuación. Dice, la presión atmosférica real en función de la altitud, las moléculas más ligeras se concentran a mayor medida en las mayores alturas. Aquí hay algunas cosas. Esta gráfica es bien importante, ¿cierto? Porque es la gráfica de presión en función de la altitud. Entonces aquí tenemos una atmósfera,
ese es altitud cero, ese es al nivel del mar, y entonces entre más altura, menor es la presión, menor es la presión. Dice, se trata de una función decreciente en todo su dominio, ya que a medida que aumenta la altitud, disminuye la presión atmosférica. Bueno, vamos a hablar sobre la distribución de Boltzmann. Eso es bien importante, la distribución de Boltzmann, porque es saber lo que yo les decía, las velocidades de las moléculas cuando están a cierta temperatura, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad? Eso es lo que queremos saber. Esta es una gráfica, creo que de NV en función de la velocidad. Tenemos tres velocidades, la velocidad más probable, la velocidad promedio y la velocidad cuadrática media. Por ejemplo, la velocidad cuadrática media de la molécula de hidrógeno es de 1,902 metros por segundo, la del helio es 1. Es pequeña, 3,52, pero mire la del agua. A 20 grados, la rapidez cuadrática media es de 637 metros por segundo. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Bastante alta. La del monóxido de carbono, 511. Esta es la BRM. No es la velocidad media, ni la más probable, es la BRMS. Bastante. Dependiendo del compuesto del elemento, así tendrá una distribución. La ley de distribución de Boltzmann, ¿sí? de la distribución de velocidades. Entonces, esto ya lo hemos visto, la rapidez cuadrática media, como 3 veces la constante de Boltzmann con la temperatura sobre la masa molar. Esto es lo mismo que tener velocidad al cuadrado promedio raíz cuadrada. Esto es la probabilidad, la función de probabilidad de velocidades en función de la velocidad. Curvas de distribución de velocidades de Maxwell y Boltzmann, ¿cierto? Dice, observamos que la rapidez B asociada con la probabilidad máxima P de la probabilidad B máxima de encontrar una partícula con rapidez B aumenta con la temperatura, pero la probabilidad máxima disminuye y la curva de distribución se aplasta. Aquí entonces tenemos esta es una distribución donde aquí tenemos la velocidad más probable, ¿cierto? La curva más alta. A medida, fíjense que esto es T1, pero T3 es más alta la temperatura. Si la temperatura es más alta, ¿cierto? La curva, lo que dice ahí, se va aplastando. Y obviamente la velocidad va aumentando. Aquí esta es más pequeña, más grande la velocidad. Pero a medida que va aumentando la temperatura, aunque va aumentando la velocidad, se va aplazando más la curva. Interesante, ¿no? Bueno, aquí pues prácticamente muestra lo mismo, pero en esta diapositiva muestra las tres velocidades, la definición de las tres velocidades. La más probable, como el 1.41 por la raíz, eso es una K-Boltzmann T sobre la masa de la molécula. ¿Sí me entiendes? Aquí la velocidad promedio, como 1.6 por la raíz cuadrada de K-Boltzmann T sobre la masa, 1.6. Y esta es la velocidad más cuadrática media, rapidez cuadrática media, como 1.73 del mismo factor. Interesante, ¿no? Bueno, aquí también muestra eso, ¿no? A temperatura 80 Kelvin y aquí a 300 Kelvin. Se va corriendo las velocidades, pero se va aplastando más la curva, lo que decía ahorita. Y aquí lo mismo. Aquí es a 300 Kelvin, 900 Kelvin, va aumentando, ¿cierto? La rapidez va siendo, esta es de 800, esta es de 400, ¿cierto? Y eso es para el nitrógeno. Esto es una función de distribución de 10 a la 5 moléculas de nitrógeno a 300 Kelvin, ¿sí? Tiene unas velocidades como de 400 algo, y a 900 Kelvin, que tiene unas velocidades de 800 algo, la molécula de nitrógeno. Muy bien. Y bueno, y eso es todo.